Apocalipsis. Cuando todo un pueblo es destruido o se destruye a sí mismo, es el fin de la civilización. Para nosotros hoy, mientras hacemos nuestra vida cotidiana, apenas es algo que consideramos. Estamos tan seguros de que no podría pasarnos. Pero para algunas civilizaciones, ya ha ocurrido. Los Rapa Nui. La gente de la misteriosa isla, conocida como Isla de Pascua. Una de las más remotas de nuestro planeta. Situada en el Océano Pacífico, en el extremo oriental de las Islas Polinesias, a 2000 kilómetros de la tierra habitada más cercana. Cuando exploradores europeos llegan el día de Pascua de 1722, se encuentran con una sociedad que parece un paraíso tropical. Un verdadero jardín del Edén. Una civilización de casi 4000 personas. Mujeres y hombres que parecen vivir como iguales, sobreviviendo juntos en los confines del mundo conocido. Protegiendo a la gente están sus vastas estatuas, los Moai, enormes cabezas humanas que miran hacia adentro a los Rapa Nui mientras viven sus vidas. Pero este paraíso pacífico, este cielo en la tierra, no podría durar para siempre. Y a fines de la década de 1800, los Rapa Nui casi desaparecieron. Con más del 97% de la población Rapa Nui muerta o habiendo abandonado la isla. ¿Qué les pasó a los Rapa Nui? ¿Qué causó el apocalipsis ancestral de este paraíso terrenal? El Océano Pacífico, a miles de kilómetros del mundo conocido. Los imperios de Europa, España, Inglaterra y Países Bajos navegan por el mundo en busca de nuevos continentes. Los hombres que lideran estas misiones se encuentran entre los mejores marineros de la época, con una excepción. Jacob Roggeveen es un explorador totalmente insólito. Es un neerlandés entrenado como abogado sin ninguna experiencia naval, pero ha sido criado por un padre obsesionado con los descubrimientos y que, en particular, falleció sin cumplir el muy anhelado sueño de descubrir la legendaria Terra Australis, que era una masa de tierra que se creía que existía en algún lugar del hemisferio sur. Poco después de la muerte de su padre, expulsan a Jacob de su ciudad natal por defender puntos de vista religiosos demasiado liberales. Decide que no tiene nada que perder, que irá por ello. Y cuando digo que no tiene nada que perder es porque tenía 62 años y en 1721 es mucho. Entonces tiene una especie de crisis de mediana edad. Y logra convencer a la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales de que lo financie en un viaje de descubrimiento en busca de Terra Australis. Después de navegar con sus 3 barcos a través del Atlántico, rodeando el Cabo de Hornos y dirigiéndose a la Polinesia, Roggeveen descubre una tierra inexplorada en el Océano Pacífico. Después de 8 meses en el mar se encuentra con esta increíble isla. Y debido a que llegó allí el domingo de Pascua en 1722, la llama la Isla de Pascua. Cuando Roggeveen se acerca, se da cuenta de que la isla está habitada. Estas personas son los Rapa Nui, que es el nombre original de la isla.
El diario de navegación de Roggevin describe vívidamente este primer encuentro entre europeos y Rapa Nui. Un encuentro que sale desastrosamente mal. Cuando llega a la isla con una tropa de hombres armados, ocurre una tragedia. Los nativos de Rapa Nui nunca han visto europeos, tampoco han visto un arma y no tienen idea de las capacidades destructivas de estos artefactos. Y los nativos se amontonan demasiado cerca de ellos, se ponen nerviosos, se produce una pelea y en cuestión de minutos, trágicamente, 12 Rapa Nui yacen muertos. Quizá lo más sorprendente es la reacción de los Rapa Nui. Ellos se disculpan de manera efectiva. Rápidamente se apresuran a reunir ofrendas de comida e incluso a sus mujeres para los neerlandeses si ellos así lo desean. Los Rapa Nui les dan a los neerlandeses batatas, bananos y pollos. Esta es una tierra de hospitalidad en abundancia. Roggevin describe la isla como extremadamente fructífera. Cuando llegaron los neerlandeses encontraron una isla que describieron como un paraíso terrenal. La isla fue ampliamente cultivada en plantas como taro, batata y caña de azúcar. Roggevin continúa retratando a la sociedad de Rapa Nui con fascinante detalle, diciendo que son personas altas y sanas. Roggevin estaba increíblemente interesado en lo que vestía la gente local. Como prendas tejidas que habían sido teñidas, estaban tejidas en hojas. También llevaban adornos, conchas y plumas y tenían los lóbulos de las orejas distendidos, se pintaban la cara y todos les parecían muy extraños, hermosos y únicos. Pero a medida que Roggevin explora más, no está preparado para lo que encontrará a continuación. Alrededor del borde de la isla, Roggevin ve enormes estatuas de piedra. El nombre Rapa Nui para las estatuas es Moai. Hay cientos de ellas alrededor de la isla, de espaldas al mar, mirando hacia el interior y son enormes, poderosas y muy hermosas. Hay casi 1000 Moai en Rapa Nui. Muchos de ellos ubicados sobre plataformas de piedra llamadas Ahu, alrededor de la costa de la isla. Roggevin da el único relato de testigos oculares de cómo se usan las estatuas, un ritual que nunca se vuelve a presenciar. Encienden fuego frente a ciertas figuras de piedra notablemente altas. Y luego en cuclillas sobre los talones con la cabeza inclinada hacia abajo, juntan las palmas de las manos y las suben y bajan alternativamente. Roggevin es el único extranjero que ha presenciado el misterioso ritual de Rapa Nui. A la mañana siguiente, Roggevin se pone en marcha y continúa su búsqueda de Terra Australis. Y la próxima vez que los europeos lleguen a la isla de Pascua, encontrarán un cambio dramático. $50 años después de la partida de Roggevin, el explorador británico, el capitán James Cook, emprende su segunda vuelta al mundo en un viaje de descubrimiento con la Armada Británica. El capitán James Cook es uno de los exploradores británicos más famosos del siglo XVIII y zarpa navegando por todo el Pacífico. En 1774, Cook llega a Rapa Nui, de la que ha oído hablar por el relato de Roggevin. Según las descripciones de Roggevin, Cook espera encontrar la misma abundancia y hospitalidad. Se detienen en este pequeño pedazo de tierra porque la tripulación no se encuentra bien. Cook está enfermo, sufren de escorbuto y necesitan provisiones. Ahora Cook reconoce esta isla por haber leído las descripciones de Roggevin, pero también se da cuenta de que algo anda muy mal.
muy diferente de lo que Roggeveen pudo observar. Escribe que, sin duda, es lo mismo que mencionó el almirante Roggeveen en abril de 1722, aunque la descripción que le dan los autores de ese viaje de ninguna manera concuerda con ella ahora. Él recibe plátano y batatas, pero eso no es todo. Eso es suficiente para curarlos, pero no recibe el agua que necesita. El agua que le dan no es agradable, es bastante asquerosa. Y así está muy confundido y decepcionado al no saber a dónde se había ido este paraíso. Cuando llega Cook, los Moai han sido derribados. Pregunta a los propios nativos qué había ocurrido. Y dan versiones diferentes, pero una es que tal vez hubo una especie de disputa civil entre clanes rivales en la isla. O tal vez fue un terremoto. Mucho de lo que encuentran francamente los horroriza. Ven a un hombre comiendo una rata. Encuentran que hay tumbas poco profundas con esqueletos parcialmente visibles. William Hodges, un artista de la expedición de Cook, describió la devastación. Los pocos árboles sin frutos. Los hermosos campos verdes de tiempos pasados están llenos de piedras. La gente está empobrecida. Sus casas son descritas como chozas bajas y miserables. En comparación con la población sana y vibrante que Roggeveen ha visto, Cook encuentra un grupo de personas diezmado. Cook descubre que este paraíso de la isla de Pascua ha sido reemplazado por una sociedad en decadencia. El capitán Cook parte el 17 de marzo de 1774. Pero el declive de los Rapa Nui no se detiene ahí. De hecho, empeora mucho y resulta en el colapso total de este mundo insular, dejando la última pregunta: ¿qué causa el apocalipsis ancestral de Rapa Nui? Casi 2 siglos después de la visita de Cook a Rapa Nui, el explorador noruego Thor Heyerdahl llega en 1955 y encuentra un mundo muy diferente al de Cook. El pueblo Rapa Nui casi ha desaparecido. Su sociedad y sus Moai se han derrumbado. En el momento de la visita de Heyerdahl, la isla ni siquiera pertenecía a su gente. En cambio, ha sido tomada por la nación sudamericana de Chile, expandiendo su territorio en 1888. Una época en la que la población de Rapa Nui alcanzó un mínimo apocalíptico de solo 111 personas. Heyerdahl está aquí para descubrir qué lleva a Rapa Nui a un colapso apocalíptico que a fines del siglo XIX deja solo al 3% de la población con vida. Heyerdahl cree que la clave para la desaparición de los Rapa Nui debe estar escondida en los Moai. Pero Heyerdahl sostiene una teoría muy controvertida sobre los Rapa Nui y sus estatuas. Heyerdahl cree que podría ser una gran civilización la que podría haber construido estas obras maestras artísticas de la isla de Pascua. Deben haber venido de algún lugar donde ya existían grandes civilizaciones, y entonces mira a Sudamérica y ve similitudes con la cultura inca. Y él dijo, bueno, obviamente estos son los antepasados de las personas que luego viajaron a Rapa Nui. Heyerdahl y su equipo se pusieron a trabajar para descubrir la historia de los Moai. Cuando Heyerdahl y su tripulación finalmente llegan a Rapa Nui, descubren esta vasta cantera abierta llamado Ranu Raraku.
donde toda la roca de lava volcánica está expuesta y ve montones de moais a medio terminar. La razón por la que los Moai están inacabados sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Pero el descubrimiento en la cantera muestra a Heyerdahl dónde se crean los Moai. Y eso plantea una pregunta. ¿Cómo mueven los Rapa Nui estas enormes rocas que pesan en promedio 14 toneladas a sus posiciones en los bordes de las islas? Distancias que a veces son cientos de metros. Heyerdahl cree que se puede encontrar una pista crítica en una característica única de la isla de Rapa Nui: la falta de árboles. Heyerdahl ha visto que la mayoría de las islas polinesias tienen, con bastante densidad a veces, palmeras, pero Rapa Nui no tiene palmeras. Así que esto es un rompecabezas. ¿Está deforestada naturalmente o ha sucedido algo? Quizás sea una pista para explicar qué le sucedió a la gente también. Para profundizar en esto, Heyerdahl usa una técnica diferente para descubrir la historia de la isla. Excava en los sedimentos del fondo de algunos de los lagos y puede hacer análisis de polen a partir de las diminutas partículas orgánicas de polen antiguo que se han mantenido en los sedimentos de estos lagos, y descubre que en realidad Rapa Nui era completamente boscoso y tenía una palmera en particular que ya no existe, está extinta. Una especie entera de palmera, ahora llamada Palma Rapa Nui, parece haber desaparecido de la isla. ¿Pero qué hizo que desapareciera? ¿Y podría la respuesta ayudar a explicar el colapso de Rapa Nui? Heyerdahl había oído hablar de una leyenda Rapa Nui, que los Moai supuestamente habían caminado a sus sitios. Heyerdahl cree que esto es imposible. Entonces intenta una forma diferente de mover los Moai. Una forma que él cree que puede demostrar a dónde se han ido todas las palmeras. Utilizando árboles que se cultivaron recientemente en la isla. Reúne a 180 hombres, corta un montón de árboles para crear enormes rodillos de troncos y arrastra a los moais sobre estos rodillos y demuestra que es posible, pero obviamente consume mucho tiempo y requiere una enorme cantidad de mano de obra. Hay casi 1000 moai en Rapa Nui, por lo que Heyerdahl reconoce que si se empleó esta técnica de usar rodillos de troncos para mover cada uno de esos moai a su posición, eso explica bastante bien por qué no quedan árboles en la isla. Todos fueron cortados para mover estas cabezas. Heyerdahl cree que este método de mover los Moai es responsable de la deforestación de la isla. Y con la desaparición de los árboles, habrían llegado consecuencias potencialmente mortales. Una vez que los árboles desaparecen, esto puede provocar la erosión del suelo. Si el suelo se erosiona, los Rapa Nui no podrán plantar y mantener sus cultivos de batata, taro y banano. El equipo de Heyerdahl ve una tormenta perfecta, donde la construcción y el traslado de los Moai para su protección conduce a la erosión del suelo y la incapacidad de los Rapa Nui para alimentarse. Y esto no es todo lo que descubren. Mientras el equipo de Heyerdahl continúa con sus excavaciones, hacen un descubrimiento mortal. Cuchillas hechas de obsidiana, una de las rocas volcánicas más afiladas de la Tierra. Se habrían utilizado quizás como cuchillos cortantes funcionales, pero también como armas, como puntas de lanza o cuchillas de daga.
Heyerdahl cree que encuentra evidencia de armas utilizadas para conflictos violentos en la isla. Para él, esta idea se relaciona con una leyenda de Rapa Nui que sabía que les habían contado a visitantes anteriores. Una leyenda de la guerra interna. Érase una vez dos tribus en la isla, los orejas largas, los Hanau Ipe, y los orejas cortas, los Hanau Momoko. Las orejas se refieren a la tradición Rapa Nui de alargar sus lóbulos, algo de lo que Roggeveen es testigo. Una pelea entre los dos clanes hace que los orejas largas sean aniquilados. Así que Heyerdahl piensa, bueno, tal vez esto lo explica todo, porque hubo esta enorme disminución de la población. Heyerdahl cree que el conflicto interno es parte de la causa del colapso de Rapa Nui. Y luego el equipo de Heyerdahl hace un descubrimiento aún más impactante. En una cueva, encuentran restos humanos. Los restos que, según Heyerdahl, provienen de un festín caníbal. Heyerdahl mira las armas, mira los huesos y comienza a armar una narrativa. Bueno, tal vez el misterio detrás de los Moai y la civilización de Rapa Nui se deba a que tal vez descendieron a la guerra, tal vez descendieron al canibalismo. Heyerdahl abandona la isla en 1956, convencido de haber desvelado el misterio de los Rapa Nui. Que después de usar todos los árboles de su isla, la vida se volvió insostenible. Y los Rapa Nui descendieron al caos, la violencia y el canibalismo. Según Heyerdahl, este es el apocalipsis ancestral de los Rapa Nui. Durante las próximas 4 décadas, la teoría de Heyerdahl de que los Rapa Nui son dueños de su propia perdición domina lo que la gente piensa sobre esta isla. ¿Pero es esto realmente su apocalipsis ancestral? En 1994, un equipo internacional de genetistas liderado por las universidades de Oxford y Cambridge centró su atención en el origen de los Rapa Nui. ¿Quiénes eran realmente las personas de esta civilización perdida? Utilizan técnicas pioneras para analizar el ADN de los huesos. Extraen ADN de esqueletos que habían sido excavados por Heyerdahl. Lo que descubren es una secuencia que es exclusiva del ADN de las personas de la Polinesia. Y estos se encuentran en todas las muestras. Allí parece, científicamente, que no hay posibilidad de que los Rapa Nui vinieran de Sudamérica como creía Heyerdahl. Los Rapa Nui son polinesios. Entonces, ¿cómo llegaron los polinesios a Rapa Nui? Rapa Nui es la isla habitada más remota de nuestro planeta. Está a 2.200 kilómetros de la isla habitada más cercana. Los polinesios son conocidos como maestros del mar y cruzan el Océano Pacífico en botes especialmente fabricados. Y lo hacen en catamaranes ligeros de doble casco, embarcaciones demasiado rápidas. No tienen las tablas y la instrumentación de las que dependen absolutamente los marineros europeos. Pero solamente se guían por las estrellas, por las nubes, por sus observaciones de las corrientes marinas y por las olas. Con el conocimiento marítimo polinesio y el nuevo análisis de ADN,
las creencias y teorías de Heyerdahl se cuestionan. Y una nueva generación de científicos se pregunta qué pasó realmente con los Rapa Nui. A principios del milenio, los arqueólogos estadounidenses, el Dr. Terry Hunt y el Dr. Carl Lippo llegan a Rapa Nui. La historia que se ha contado sobre la isla que básicamente aceptamos fue que la deforestación fue devastadora para la población de la isla y que la población había alcanzado su punto máximo y se había estrellado y experimentado lo que algunos autores han llamado suicidio ecológico o ecosuicidio. Excavan en Anaquena, la única playa en la costa rocosa de Rapa Nui. Las excavaciones revelaron cosas como fragmentos de anzuelos. Probablemente el registro más importante allí fueron los restos de animales como aves, peces y mamíferos marinos. Pero luego viene la primera de muchas sorpresas. Mientras Hunt y Lippo cavan en la playa, encuentran miles de huesos de rata. Nos sorprendió ver la gran cantidad de huesos de rata y lo dominante que era entre los restos de animales encontrados allí. A medida que investigan más a fondo, notan que los huesos de rata sugieren que habían sido devoradas. Los polinesios, al colonizar las islas del Pacífico, llevaron consigo plantas y animales. Entonces, a Rapa Nui trajeron ratas y pollos. La realidad es que la rata siempre fue una fuente de proteína muy básica para el pueblo polinesio, incluso antes de establecerse en Rapa Nui. Las ratas se reproducirían a un ritmo absolutamente fenomenal, creciendo literalmente a millones en unos pocos años. Las ratas proporcionarían a los Rapa Nui una fuente constante de alimento. Pero luego Hunt y Lippo hacen un descubrimiento sorprendente sobre lo que comen las ratas. Tengo nueces de palma aquí, y las ratas han roído esto. De hecho, puedes ver las marcas de los dientes de la rata al roer. El trabajo de Hunt y Lippo muestra que las ratas recién llegadas estaban comiendo nueces de palma, las semillas de las que crece la palmera Rapa Nui. Y esto tendría un efecto desastroso en el ciclo de vida de las palmeras. El consumo, la depredación de estas semillas habría impedido la reproducción de los árboles porque destruyen completamente la semilla. Entonces este es realmente el tipo de evidencia sólida de impacto de ratas en la vegetación de Rapa Nui. Las enormes palmeras de Rapa Nui eran particularmente vulnerables. Son una de las especies de palmeras más grandes del mundo. Son palmeras de crecimiento y de reproducción lenta. Las palmeras realmente no pueden mantenerse al día en términos de depredación de las semillas. Las palmeras de la isla están siendo destruidas gradualmente por las ratas. Luego, Hunt y Lippo hacen un nuevo descubrimiento que pone en duda toda la cuestión de la importancia de las palmeras en la vida Rapa Nui. Fuego. En toda la isla, Hunt y Lippo encuentran evidencia de palmeras quemadas. Creen que los árboles están siendo quemados deliberadamente, ya que se interponen en el camino de la vida Rapa Nui. Las palmeras son una forma de hierba. Básicamente son tubos gigantes de espuma que están en el interior. No puedes hacer una canoa con ellas. No son realmente un buen material para una casa, ni son valiosas como en verdad es un árbol de madera muy sólida tradicional. En cambio, las palmas se están quemando para proporcionar nutrientes para una forma mucho más importante de vegetación: cultivos.
Los Rapanui parecen talar las palmeras para darles espacio para cultivar taro, patata y otros cultivos. La deforestación de la isla y la extinción de las palmeras proviene de que los Rapanui las queman para los cultivos. Y las ratas destruyen sus semillas y cualquier posibilidad de un nuevo crecimiento. Recientemente, un análisis apunta a que todas las palmeras desaparecieron de Rapanui hacia 1650. Hunt y Lipo creen que los Moai no se mueven con palmas, como sugirió Heyerdahl. Entonces, ¿cómo se mueven? La leyenda Rapanui dice que los Moai caminan a sus sitios. Heyerdahl pensó que esto era imposible, pero Hunt y Lipo lo intentan. Aquí hay una pequeña réplica moderna de un Moai y podemos ver algunos de los detalles. Se habrían parado sobre ajo, así, en posición vertical, con la base plana. Aunque a lo largo de las carreteras la base no era plana, de hecho la estatua tenía una inclinación hacia adelante, con un centro de gravedad más bajo en la parte inferior de la estatua. Esto permite que 3 cuerdas, una en la parte posterior y una a cada lado, hacían que la estatua caminara balanceándose hacia adelante. Este es un movimiento de caminata y funciona muy bien. Pudimos mover una estatua de 4,5 toneladas con un máximo de unas 18 personas y con bastante facilidad. Este método no solo usa menos mano de obra, sino que no usa árboles como sugiere Heyerdahl. La suposición subyacente allí es que las palmas se usaron para transportar las estatuas y que las cosas entraron en una espiral descendente con la deforestación. Si quisieras usar las palmeras como rodillos masivos, los Moai serían demasiado pesados y aplastarían la palma, que realmente tiene un interior esponjoso. El trabajo de Hunt y Lipo cuestiona no solo las teorías de Heyerdahl, sino también la opinión generalizada de que los Rapanui habían provocado su propia caída. Nos dimos cuenta de que muchas de las cosas que se habían dicho sobre la isla eran falsas. Había contradicciones en la evidencia y nos dimos cuenta de que una narrativa había evolucionado independiente de la evidencia misma. Nos dimos cuenta de que realmente había que reescribir la historia. Durante sus excavaciones en 1955, Heyerdahl afirmó haber descubierto armas que se usaron en la guerra. Pero Hunt y Lipo creen que los hallazgos cuentan una historia diferente. Heyerdahl y otros arqueólogos han considerado las herramientas de obsidiana, que son muy comunes en Rapa Nui, como armas. Bueno, de hecho, cuando miramos estas herramientas, no tienen la forma que tendrían las armas. La mayoría de ellas no son puntiagudas y tienen una especie de borde simple que se usa para cortar y raspar. Encontramos más de estas en áreas de jardines que en otro tipo de áreas. Parecen ser implementos agrícolas utilizados para cortar las batatas. No parecen usarse como arma. Si bien hubo conflictos en Rapa Nui, la evidencia generalmente sugiere que los implementos encontrados por Heyerdahl son para la agricultura y no para la guerra. Los hallazgos de Hunt y Lipo muestran una cultura Rapa Nui que trata de cultivar y trabajar con la ecología de la isla, no de trabajar en contra de ella como sugirió Heyerdahl. Desde la deforestación de las palmeras de la isla hasta cómo se mueven los Moai y cómo los Rapa Nui usaban herramientas para cultivar en lugar de pelear. El trabajo de Hunt y Lipo presenta una imagen diferente de la vida en Rapa Nui. Pero hay un problema. Con la teoría de Heyerdahl aparentemente refutada, ¿cuál es la causa del apocalipsis ancestral que pone fin a la vida Rapa Nui? La respuesta a lo que destruyó esta isla paradisíaca ahora parece aún más difícil de desenterrar. Pero un descubrimiento reciente
proporciona una pista en los huesos mismos de Rapa Nui. En 1999, un equipo de especialistas en ADN de la institución Smithsonian en Washington, D.C., analizó huesos de esqueletos excavados en Rapa Nui. Huesos que son sepultados en los años inmediatamente posteriores a la visita de los primeros europeos a la isla. Estaban notando algo muy inusual en los cuerpos sepultados allí, y fue que muchos de ellos tenían tibias curvadas. Este es un signo clásico de que estas personas murieron con sífilis. Luego analizaron el ADN de los huesos, lo que les confirmó que efectivamente estas personas tenían sífilis. La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual. Salen pústulas en la boca, en los genitales, pero es mucho más profundo que eso y obviamente, al final, esto te matará. Entonces, ¿de dónde viene la enfermedad? Una teoría es que los marineros europeos trajeron la enfermedad con ellos en la década de 1700, después de que Roggeveen pusiera a la isla de Rapa Nui en el mapa de los exploradores europeos. Estos barcos se detendrían en Rapa Nui a buscar agua, comenzaron a comerciar por comida y también intercambiaban sexo. Estas diferentes visitas de exploradores europeos en el siglo XVIII fueron la introducción inevitable a las enfermedades, incluidas las de transmisión sexual. Cuando Jacob Roggeveen llega a la isla en 1722, encuentra un paraíso terrenal. Pero solo 50 años después, el capitán Cook encuentra a un pueblo enfermo en declive. Entonces, cuando los primeros europeos visitaron la isla y cuando James Cook la visita, ya sabes, ha habido un declive. ¿Podría explicarse esto por el hecho de que la sífilis se había contraído y se estaba extendiendo por toda la población? Si la sífilis es la razón más probable del declive entre 1722 y 1774, eso aún deja una gran pregunta. ¿Qué le sucede a los Rapa Nui después de la partida de Cook en 1774? ¿Qué es lo que finalmente causa el apocalipsis ancestral de los Rapa Nui a fines del siglo XIX? El doctor Gregory Cushman cree que una pista puede estar en los escritos de una mujer británica que navegó a Rapa Nui décadas antes que Heyerdahl. Catherine Routledge, una de las primeras etnólogas, produjo historias orales que tomó de una docena de ancianos Rapa Nui en los años 19. Catherine Routledge y su esposo William pasaron un año navegando a Rapa Nui, llegando en marzo de 1914. Su objetivo era realizar el primer estudio arqueológico de la isla. Pero una vez que llega allí, encuentra a algunas personas Rapa Nui luchando por sobrevivir y está decidida a grabar sus historias antes de que mueran. Routledge realiza entrevistas y escucha historias sobre cómo los Rapa Nui experimentan las luchas de clanes y los periodos de sequía. Pero hay una historia que destaca para Cushman, basado en el análisis histórico reciente. Tiene su origen en un cataclismo distante que comienza en 1861. La Guerra Civil Estadounidense. Esta guerra se libró fundamentalmente sobre la esclavitud como institución, pero también sobre el sistema económico de producción de algodón en el sur de los Estados Unidos. Hasta su guerra civil, Estados Unidos era el mayor exportador mundial de algodón, un producto básico que dependía de la esclavitud para su producción. Con el colapso del suministro de algodón a medida que la guerra envuelve al país, otros lugares ven una oportunidad, particularmente aquellos en la nación costera de Perú, en América del Sur. El algodón crece excelentemente en la costa peruana y hubo un intento exagerado por parte de los propietarios de plantaciones de tratar de ganar algo de dinero con las exportaciones de algodón.
Este intento de ganar más dinero significa solo una cosa: se necesitan más esclavos. Los esclavistas peruanos comienzan a asaltar las islas del Pacífico en busca de trabajadores de las plantaciones. Las notas de Catherine Routledge y los registros portuarios peruanos muestran que se capturan grandes cantidades de Rapa Nui. En diciembre de 1862 llegaron estos barcos y comenzaron a tomar a los Rapa Nui por la fuerza. Según las historias que cuentan los Rapa Nui, los marineros los tomaban y ataban con una cuerda como si fueran ovejas. Los registros sugieren que hasta 1.300 Rapa Nui fueron sacados de la isla en estos viajes a finales de 1862. Esta es probablemente alrededor de la mitad de la población de la isla que fue sacada a la fuerza para trabajar en las plantaciones de algodón. Los 1.300 que llegan a Perú se encuentran con condiciones de trabajo horribles. Se cree que muchos de ellos pueden haber muerto a causa de enfermedades en las plantaciones. La disentería y la tuberculosis eran las enfermedades que los isleños del Pacífico podían contraer más fácil y que mataron a muchos de ellos cuando se encontraban en la costa de Perú. De vuelta en su tierra natal, Rapa Nui, con una población reducida a la mitad por esclavistas y ya debilitada por la sífilis, los Rapa Nui corren un peligro mortal. Y Cushman cree saber cuál es el último clavo en su ataúd. Varios gobiernos extranjeros se quejaron ante el gobierno peruano y dijeron que eso tenía que terminar. El gobierno peruano tomó la decisión de que iba a reunir a los isleños del Pacífico a lo largo de la costa de Perú y enviarlos de regreso a sus islas. Un misionero de Francia viaja con los Rapa Nui, Eugene Herro, enviado a convertir a los isleños del Pacífico en seguidores del catolicismo romano. Eugene Herro era un aventurero nacido en Francia que decidió en un punto de su vida entregarse a la iglesia. Él escribió un informe oficial, por lo que esa larga carta permanece como un registro de lo que vio. Eugene Herro llegó en enero de 1864 durante las oleadas de barcos que llegarían para la repatriación de trabajadores. Al menos 100 Rapa Nui fueron embarcados con la idea de que fueran llevados de regreso a casa. Estaban apiñados en un solo barco, con otros 370 isleños del Pacífico. Al solo existir el informe de Herro, no se sabe exactamente cuántos Rapa Nui hacen el viaje de regreso a su tierra natal desde la esclavitud. Pero lo que se sabe es que de quienes hacen el viaje de regreso en estas condiciones de hacinamiento, muchos se ven afectados por una enfermedad mortal, la viruela. 162 personas murieron en el barco y fueron arrojadas. Solo 15 de ellas regresaron a Rapa Nui. Entre esas 15, al menos un par de ellas tenían viruela, y está muy bien documentado que trajeron la infección a la isla. No hay duda alguna de que cientos de Rapa Nui murieron por el arribo de la viruela. Y la muerte de tantos Rapa Nui también tiene consecuencias horribles para los sobrevivientes. Destruye la capacidad de los Rapa Nui de leer y escribir su propio idioma, llamado Rongo Rongo. Rongo Rongo consiste en una serie de símbolos y caracteres que fueron grabados en tablillas de madera. Y los eruditos creen que quizá codificó creencias y prácticas religiosas y explicó ciertos rituales, pero no lo sabemos y es posible que nunca lo sepamos porque el Rongo Rongo permanece sin descifrar incluso hoy en día. Cuando Herro encuentra tabletas escritas que desea traducir, parece que ninguno de los vivos puede ayudarlo.
Una de las implicaciones más trágicas de la esclavitud peruana de la mayoría del pueblo Rapa Nui es que esclavizaron y mataron a toda su élite que poseía el conocimiento de las tablillas Rongo Rongo. Y cuando se van, las personas Rapa Nui que quedan ya no tienen forma de leer ni siquiera su propio idioma. La capacidad de leer su propio idioma termina sepultada con su enfermedad mortal. Los Rapa Nui están en una espiral de muerte. Y pronto Erro se unirá a ellos. A los pocos años de su llegada a Rapa Nui, es Erro quien está a punto de sucumbir ante la enfermedad. Pero en lugar de viruela, Erro está infectado con la mortal enfermedad pulmonar, tuberculosis. La siguiente epidemia que arrasó a Rapa Nui fue la tuberculosis. El mismo Erro sufrió esto y eventualmente lo mató. Erro muere en 1868. Su muerte es una de las miles en la isla provocadas por una epidemia de enfermedades. Para los Rapa Nui, para su forma de vida, para toda su civilización, las oleadas de enfermedades transmitidas por el extranjero resultaron fatales. De una población de alrededor de 4.000, cuando Roggeveen llega en 1722, el declive del pueblo Rapa Nui comienza con la llegada de la mortal enfermedad sífilis. Luego, en el espacio de solo 100 años, los Rapa Nui son robados por esclavistas y devastados por enfermedades mortales como la viruela y la tuberculosis, aniquilando al 97% de toda la población. Para 1877, solo 111 Rapa Nui quedaban con vida. Si bien las teorías y creencias continúan compitiendo sobre el misterioso colapso de la vida Rapa Nui, desde la guerra interna hasta los esclavistas extranjeros. Con todos los registros escritos de Rapa Nui perdidos en la historia, es posible que nunca sepamos exactamente qué vence a esta nación isleña. Pero la llegada de exploradores en 1722 pone a Rapa Nui en el mapa y los pone en contacto con un mundo implacable. Los factores globales de la introducción de enfermedades, del comercio de esclavos, tuvieron consecuencias devastadoras para los isleños de Rapa Nui. La historia que nos hemos contado durante mucho tiempo es que los isleños de Rapa Nui plantaron las semillas de su propia destrucción, que fue muerte por ecocidio porque eran muy malos cuidando su medio ambiente. Pero en realidad nos estamos mintiendo. No fue el ecocidio lo que los mató. La gente de la isla Rapa Nui murió a causa de los visitantes occidentales. Se podría argumentar que el domingo de Pascua de 1722, cuando estos primeros barcos neerlandeses llegaron a la isla, el destino de la gente estaba sellado. Pero la historia de Rapa Nui no termina ahí. Los Rapa Nui que sobrevivieron continúan luchando por su vida. De los 111 sobrevivientes, la población de Rapa Nui se ha recuperado constantemente. Hoy en día, aproximadamente 4.000 indígenas Rapa Nui viven en la isla, reviviendo sus tradiciones con el pasar de los años. Vigilados por sus poderosos ancestros.